Bueno chicos, es tiempo de seguir la historia básica de Warhammer 40.000 y tras saber quiénes son los dioses oscuros Catán, vayamos a ver más a fondo cómo se desarrollaron las primeras guerras en el espacio, así que sin más preámbulos comencemos. Los Necronti nacieron en la región de las estrellas Halo, en un tiempo de miles de millones de años antes de la existencia de la humanidad. Su mundo estaba azotado por vientos solares ionizantes y tormentas radiactivas que hacían que esta especie tuviera cuerpos deformes, llenos de cáncer y con esperanzas de vida cortas. Sus ciudades se construyeron pensando en esta corta esperanza de vida, por lo cual honrar a los muertos y a la muerte en sus monumentos era muy importante. De hecho, se creó una sociedad de corte egipcio con un alto valor y adoración hacia la muerte. En ese mundo también se crearon dinastías gobernantes de corte faraónico y donde el gobierno se asignaba de acuerdo a la esperanza de vida, pero a pesar de las dificultades que tuvieron para salir adelante debido al planeta donde nacieron, bueno, los Necrontyrs pudieron evolucionar y llegar a ser una civilización tecnológicamente muy avanzada. Todo esto lo hicieron con la esperanza de escapar de su mundo de origen hacia uno mejor, y de hecho esto les salió bien. Los Necrontyrs usaron naves que tenían grandes sistemas de éxtasis y estaban protegidas con el material vivo Necrodermis. Esto les permitía soportar el viaje profundo en el espacio durante milenios. De tal manera iniciaron su propia colonización de las estrellas. El sufrimiento de los Necrontyrs dio sus frutos y construyeron un imperio por una gran zona de la Vía Láctea. El gobierno Necrontyr llegó a estar formado por la Triarca, un consejo de 3 faraones cuyo líder era el rey Silente, al que se le nombraba así ya que éste jamás hablaba con sus súbditos y se dirigía a ellos a través de sus faraones. Los puestos dentro de la Triarca pasaban de los miembros de una dinastía a la otra, y el último rey Silente fue Sazarek. La expansión de los Necrontyrs los llevó a un inevitable choque contra los antiguos, que los superaban abiertamente en tecnología debido a su control del warp, además de ser casi inmortales en comparación a los Necrontyrs, que tenían un promedio de vida considerablemente bajo. Esto fue solo el principio de la decadencia de los Necrontyrs, ya que al estar desperdigados por las galaxias, las guerras internas por el poder entre las casas se intensificaron, dando lugar a una guerra de secesión. Esto llevó a la especie entera casi al borde de la extinción. La Triarca, tratando de mantener la estabilidad, decidió que solo un enemigo externo podía mantener a todos los Necrontyrs unidos, pero el único enemigo externo, la única raza que les podía hacer frente, eran los antiguos, y atacarlos significaba algo bastante negativo, sería una empresa suicida. Pero al entender que si lograban salir adelante podrían convertirse en seres inmortales, bueno, decidieron dar el paso adelante, y así los Necrontyrs de toda la galaxia se unieron para luchar contra los antiguos, apelando a que estos no les querían dar el secreto de la inmortalidad que podía acabar con su sufrimiento. En los registros de los Eldar, a esta guerra entre Necrontyrs y antiguos se le conoce como la Guerra en los Cielos. Para el momento de la guerra, los Necrontyrs habían logrado tener un considerable avance científico en cuanto a la tecnología de combate, uno que no le pedía tanto al de los antiguos. Sin embargo, el poder de los antiguos en el Warp era muy superior y era mucho más importante. La guerra salió bastante mal para los Necrontyrs, los cuales fueron exterminados. Todos sus planetas colonias fueron arrasados y tuvieron que huir todos de regreso hacia su hostil mundo de origen, quedando encerrados de nuevo con los antiguos, prohibiéndoles salir bajo pena de atacar y extinguirlos. De tal manera se retorcieron y sufrieron bajo su horrible clima, llenándose de odio hacia todas las formas de vida que no fueran Necrontyrs. Y las cosas apenas estaban por llegar al peor momento,
ya que al estar encerrados en su mundo madre, las peleas internas volvieron a surgir. Las acusaciones de quién era el culpable de esta situación se daban todos los días, y la triarca se llevó la peor parte, ya que los antiguos habían aceptado hacer una oferta de paz, pero la triarca se rechazó a firmarla en varias ocasiones. De tal manera es que inició una segunda guerra de secesión. Es entonces que, de acuerdo a los pocos registros que hay, que los Necrontyrs rezaron por un milagro, y lamentablemente les respondieron, pero los dioses que hablaron con ellos fueron los mismísimos Catán. Nadie sabe a ciencia cierta cómo sucedió, pero los archivos del mundo tumba de Solems afirman que fue un mero accidente. Algunos dicen que una sonda había sido enviada a una estrella moribunda y esta fue encontrada por un Catán, mientras que otros dicen que el odio de los Necrontyrs alteró tanto el espectro electromagnético que este fue sentido por los Catán, quienes avanzaron hacia su mundo. Otra teoría más dice que desde el principio del desarrollo de su tecnología, los Necrontyrs estaban buscando una manera de protegerse de su agresivo sol, y posteriormente, en su desesperación a mitad de la lucha contra los antiguos, los Necrontyrs encontraron anomalías electromagnéticas inusuales en una estrella moribunda, unas que eran infinitamente más antiguas que los mismos antiguos, y los Necrontyrs pensaron que estos seres a los que habían detectado eran sus dioses de la muerte. Los Catán hasta ese momento no habían demostrado interés en los seres planetarios, pero los Necrontyrs se comunicaron con ellos, y el cómo lo hicieron esto sí es un total misterio, ya que el entendimiento de los Catán está muy por encima de lo que una mente mortal puede desarrollar, pero de alguna manera la comunicación se dio entre ambas especies. Así, los Necrontyrs, ya teniendo la atención de los Catán, les crearon cuerpos de necrodermis, los cuales fueron usados por los dioses antiguos como avatares en el mundo físico. Las leyendas de los Aeldari dicen que las fuerzas electromagnéticas infinitas, que eran las conciencias de los Catán, se instalaron en estos cuerpos físicos y descubrieron cosas que nunca habían imaginado, ya que al tener cuerpos físicos completamente vivos y sintientes, experimentaron los placeres de la carne, lo cual despertó una gula aún más voraz en los Catán. Recuerden que estos seres eran devoradores de estrellas, y al sentir cómo las emociones como el odio, el sufrimiento, la adoración y demás alteraban el espectro electromagnético, se dieron cuenta que a pesar de no darles tanta energía, el sabor de estas era muy superior. Así se generó en ellos el deseo por devorar a los seres terrenales. Ya con los Catán instalados en los cuerpos físicos, uno de ellos, llamado el Impostor, pidió una audiencia con el rey Silente, el cual desconocía la naturaleza mentirosa de ese Catán. El Impostor le dijo al rey Silente que los Catán habían sido seres físicos que fueron derrotados por los antiguos y estuvieron escondidos por miles de millones de años, esperando encontrar un aliado en su guerra contra los seres reptilianos, y a cambio de una alianza, los Catán les darían el secreto de la inmortalidad a los Necrontyrs. El rey Silente dudó, ya que encontró muchos baches en la historia del Impostor. Incluso el astrólogo Orican, el mejor de la corte, llegó a predecir que esta alianza les traería gloria a los Necrontyrs, pero a la vez destruiría el alma de su pueblo. Así pasó un año entero de la cuenta de los Necrontyrs, y tras esas deliberaciones, el pacto y la alianza contra los antiguos fue aceptado. Aquí voy a aclarar que estando en esta especie de cuerpos físicos hechos de necrodermis, los Catán eran prácticamente dioses. Sus poderes iban más allá de la imaginación de Necrontyrs antiguos y cualquier otra especie que existiera. Ellos podían deformar la realidad a voluntad con un solo pensamiento, siendo incluso dioses en un sentido abrámico de la palabra, o no estando tan lejos de eso. Al ver los grandes poderes que tenían los Catán, los Necrontyrs pensaron que de verdad eran sus dioses mitológicos, así que se arrodillaron ante ellos y los adoraron como tal.
y la adoración fue bastante mala, ya que la alteración que ésta produce en el espectro electromagnético alimentaba a los Catán de algo que les era sumamente delicioso más que cualquier otra cosa. Así se volvieron adictos a la adoración de los Necrontyr y esto los convirtió en dioses increíblemente crueles, oscuros y que exigían adoración constante para alimentarse. Y de tal manera los Catán decidieron iniciar su guerra para llevar la tortura, la muerte y todas las cosas violentas y oscuras que YouTube no me deja mencionarte, pero que tú te puedes imaginar, a cada confín de la galaxia y así obtener estas nuevas emociones que tanto placer les causaban. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Díganme qué les pareció el video y esta parte del lore de Warhammer. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios. Si el video les gustó, denle que compartan. Yo soy Charles Mustaine. Nos vemos en la próxima.